Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos una vez más aquí con nosotros. Miren, el día de hoy tenemos aquí una 2007 Ford Explorer. Esta es una transmisión 5 velocidades. Esta es una two-wheel drive. Ahorita lo que vamos a hacer, vamos a comenzar el proceso de reconstrucción en la transmisión. Miren, el primer detalle que me gustaría compartir con ustedes. Si miran, aquí tiene mojo. Esto es de agua que cae acá de nuestro aire acondicionado y cae aquí en la transmisión. Muchas de las veces cae acá a este lado, y aquí tenemos el conducto de respiradero de la transmisión. Se nos puede meter el agua y es común que se nos meta el agua por aquí, por este conducto respiradero, y vaya adentro y termine adentro en la transmisión. Ahorita vamos a comenzar a reconstruir la transmisión. Este conducto, lo que yo les recomiendo que haga, que lo remuevan de aquí, lo saquen de aquí y por acá, por un costado, aquí mismo. Aquí lo amarren con un plástico, un zip type o algo, hasta con un alambre si ustedes gustan. ¿Para qué? Para que la manguera quede acá en el aire y no adentro, y se nos vaya a estar metiendo ahí lo que es el agua de nuestro aire acondicionado. Vamos a remover aquí el torque converter. Como a mí me gusta mencionarles todo el tiempo, yo de preferencia, yo primero quito los inputs, output speed sensors, el range sensor, para que las partes electrónicas no los lastimemos. Señores, bienvenidos, suscríbanse al canal por ahí, denos thumbs up, compártanlo con algún amigo, algún relacionado que tengan por ahí ustedes en este mundo de las transmisiones. Con nuestro dado 21 milímetros vamos a quitar la tuerca de aquí del selector de los cambios. Quitamos su tuerca. Aquí vamos a remover nada más la palanca de los cambios, la vamos a sacar. Se pone un poco dura por la misma presión, pero sale así de sencillo. Lo que vamos a hacer, vamos a remover estos tornillos 8 milímetros de los sensores. Removemos el tornillo. El siguiente. Ahora vamos a los sensores. El siguiente. El siguiente. Y el siguiente. Removemos este sensor. El que sigue. Y el que sigue. Estos tres sensores son el mismo número, no hay ningún problema. Podemos intercambiarlos para cualquier detalle. Sacamos nada más así hacia afuera el branch sensor. Vamos a quitar los tornillos de aquí de la bomba. Sacamos sus tornillos. Las pequeñas washers vamos a tener que removerlas, estas vienen en los kits. Aquí con nuestro torque 40 vamos a quitar aquí estos tornillos. Quitamos sus tornillos del stator hacia el palm body. Ya removemos el stator. Removemos el stator. Vamos a hacer a un lado la bomba. Vamos a remover aquí su plato de la bomba. Este es el pump body. Aquí no hay nada más que su bushing y su sello. Eso es todo. Al pump stator, eso es lo importante de la transmisión. Aquí tenemos la boost valve. Aquí tenemos una válvula que hace presión hacia adentro y hacia afuera. Este es importante, les recomiendo yo siempre la cambien, que la vean en buen estado, que sí abre y cierra, pero es recomendable, si no le van a poner un chip, mejor que cambien una de Sonax o alguna otra compañía que les guste. Los engranes, como vemos, les estamos nada más dando vuelta, así es como venían originalmente. Aquí está la entrada hacia el convertidor. ¿Para qué? Para que no se confundan. Para que no se confundan, no tengan después ningún contratiempo. Gustan hacer una pequeña marca aquí. Y ahí está. Ya van a saber la parte que va hacia arriba. Pero de todos modos aquí está la entrada del convertidor, porque acá viene siendo plano, que es la parte de abajo. Este no tiene ningún lugar, pero lógico tiene que estar así para que vaya conforme al mismo ritmo del otro engrane. Aquí está el pump stator.
El pamstero revisamos, aquí no está lastimado. Acá su sello, su bushing. Acá están sus anillos, su bushing. Está en buen estado, perfecto. Ahora vamos a ir al siguiente paso. Y vamos a sacar los seguros que retienen a las tapaderas de los servos. Quitamos su seguro. Siguiente. Quitamos el siguiente. Muchas de las veces lo golpeamos aquí con un martillo de plástico y solos brotan los servos. Aquí vamos a agarrar nuestro martillo de plástico. Ok, ya salió solo este. Le tuvo miedo al martillo. Aquí sacamos el cover del servo del overdrive. Aquí sacamos el servo del overdrive con su resorte. Aquí está. Este es el cover de servo de intermedia. Este es el servo de intermedia con su resorte. Como ven, los dos resortes son el mismo color, la misma altura. No se preocupen, los pueden intercambiar, no hay ningún problema en eso.